Hoy en Minutos de Geopolítica vamos a hablar de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos, más conocido como el ALBA o la Alianza del ALBA. La Alianza del ALBA se funda en 2004 como respuesta al ALCA, al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que amenazaba con imponer las políticas neoliberales y las políticas de hegemonía económica de Norteamérica sobre el resto de países del continente latinoamericano. Es impulsada en un primer momento por Cuba y por Venezuela. De hecho, es el presidente Hugo Chávez quien impulsa esta alianza como respuesta al Tratado del ALCA y termina englobando a varios países de América Latina y del Caribe. En 2009, Honduras, país que se integra en el ALBA tras un giro ideológico del presidente Manuel Zelaya, presidente que pertenece a un partido liberal, pero que decide participar del proyecto del ALBA como proyecto integrador para el continente latinoamericano, para el subcontinente latinoamericano. Es expulsada en 2009 a petición de Venezuela, es suspendida, mejor dicho, en el año 2009 a petición de Hugo Chávez por el golpe de Estado que se había producido contra el legítimo presidente Manuel Zelaya, y termina en ese mismo año abandonando la alianza del ALBA. En 2018, el presidente Lenín Moreno, traicionando el legado del presidente Rafael Correa, también abandona el ALBA. Actualmente el ALBA está formado por los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Estos países ocupan una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con una población total de casi unos 80 millones de personas, de 59 millones de personas, con un PIB de 521.226 billones de dólares estadounidenses. El ALBA promueve la colaboración y la complementación en el desarrollo político y socioeconómico de sus miembros, y como resultados más destacables de esa integración socioeconómica tendríamos los siguientes. En economía, por ejemplo, la alianza del ALBA ha conseguido la triplicación del comercio interno entre sus diferentes miembros. Ahí existe un libre comercio interno entre los componentes del ALBA, un aumento de la producción agrícola tanto en Cuba como en Venezuela, la creación de varias empresas transnacionales en contraposición a las transnacionales de Occidente y de Estados Unidos, como la pesquera Transalba, la de telecomunicaciones Albatel, los puertos del ALBA Sociedad Anónima para la construcción de puertos entre Cuba y Venezuela, o el ALBA de Nicaragua S.A., empresa mixta entre Nicaragua y Venezuela para la extracción petrolera. Estas empresas, aunque son empresas privadas de economía mixta, tienen como objeto social que las ganancias de su actividad económica se reinviertan en proyectos sociales dentro de los países del ALBA. También se crea el Banco del ALBA para el financiamiento de todos estos proyectos multinacionales, con la adopción en 2010 del sucre como moneda virtual. Se decide que el 1% de las reservas de los diferentes bancos centrales de los países que forman el ALBA sirvan para financiar el Banco del ALBA y los proyectos que de él dependen. En recursos naturales, los países del ALBA tienen las mayores reservas petroleras y de litio de todo el mundo.
En gas natural, los países del ALBA son la primera reserva del continente americano y la octava a nivel mundial. Otros de los proyectos que se han llevado a cabo son la ruta de los Libertadores en turismo, como la ruta del Che en Bolivia, la ruta de Sandino en Nicaragua, la de Martí en Cuba, para la potenciación de un turismo sostenible y social. Dentro de las políticas sociales, el ALBA tiene en su haber, por ejemplo, la eliminación del analfabetismo en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Para ello, utilizando los métodos de Cuba para la alfabetización, conocidos como el sí se puede o el yo sí puedo, y sobre todo la importantísima participación de Cuba, que tiene una gran experiencia en políticas sociales de lucha contra el analfabetismo, para llevar a cabo esta opción. Otras de los saberes que tienen políticas sociales el ALBA, tendríamos que hablar de la recuperación de la vista a través de operaciones de cataratas por las diferentes misiones milagro del ALBA. Esto es que durante tiempo se enviaba gratuitamente a ciudadanos de países pertenecientes al ALBA a Cuba para ser operados de la vista. Esto hizo que centenares de miles de ciudadanos de diferentes países que conforman la alianza recuperaron la vista tras operaciones gratuitas de cataratas. Como anécdota, uno de los ejecutores del Che en Bolivia, un boliviano que participó en la captura del Che, fue enviado a Cuba a operarse gratuitamente de cataratas y se le devolvió la vista. También existen proyectos de asistencia médica a diferentes niveles entre los países del ALBA, en los cuales la aportación de los médicos cubanos es muy importante. Recordemos que Cuba es una de las potencias en medicina a nivel mundial. Sus médicos han participado y participan en cantidad de misiones alrededor del mundo para hacer políticas de asistencia sanitaria. También ha trabajado la estabilidad energética y, por ejemplo, en Nicaragua, la FAO ha reconocido que este país alcanzó uno de los objetivos del milenio al haber reducido la pobreza extrema del 15,1% en 2001 al 9,7% en 2009 y, por supuesto, reduciéndose bastante más en 2019. Todo esto también va acompañado de un desarrollo cultural a través de la Casa de la Cultura del ALBA. En 2010, los miembros de los países del ALBA firman el Manifiesto de Caracas para la consolidación de la nueva independencia. Esto es una política común para la búsqueda de unas alianzas que impidan el intervencionismo extranjero, sobre todo de los Estados Unidos, y también con un objetivo común de ir construyendo poco a poco una economía socialista. ¿Qué tenemos del ALBA en la actualidad? Bueno, en la cumbre de 2017, los países del ALBA, por ejemplo, han presionado a la comunidad de países de Latinoamérica, que ya en ese año empezaron poco a poco a girar de nuevo hacia posiciones derechistas y liberales, para que Venezuela estuviese presente en la cumbre de las Américas. Nicolás Maduro, en esa cumbre del 2017 que se celebra en Venezuela, solicita asimismo articular un plan conjunto económico y pedir que la criptomoneda, el petro, forme parte de la Agencia Comercial y Económica de los países del ALBA. Cuba, en esa misma cumbre de 2017, a través de su presidente Raúl Castro, hace un llamado a la defensa mancomunada de todos los países del ALBA hacia Venezuela contra la agresión imperialista que está sufriendo. Recordemos que 2017 es uno de los años donde existe un mayor pico de violencia en las guarimbas, donde mueren más de 100 personas, muchos de ellos, o la gran mayoría, entre miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado venezolano y de simpatizantes del chavismo. En 2018 se celebra la 16 cumbre del ALBA, la 16ª cumbre del ALBA, esta vez en La Habana, y podemos leer en su declaración final lo siguiente: ratificamos nuestro compromiso con la concertación política, la cooperación y la integración, conscientes de que solo la unidad entre nuestros pueblos dotará a las naciones latinoamericanas y caribeñas de una capacidad para hacer frente a la injerencia y dominación política y económica históricamente impuesta por los poderes hegemónicos globales. Asimismo, en la declaración final de esa misma cumbre en Venezuela, en La Habana, en la 16ª cumbre del ALBA en diciembre del 2018, se denuncian las medidas coercitivas unilaterales contrarias a la Carta de la ONU y el derecho internacional que vulneran las reglas internacionales del comercio y amenazan la paz y la seguridad internacional, así como el disfrute de los derechos humanos de las poblaciones de los estados contra los cuales se aplican. Esto es una denuncia clara de todas esas medidas que se adoptan para el bloqueo económico, bloqueo financiero de países como Venezuela y Cuba. Para terminar, tenemos que recalcar y denunciar, y que la gente lo tenga muy presente, que los Estados Unidos de Norteamérica, con la nueva administración Trump, pero ya también con la administración Obama, preparan, planifican y planean diferentes tipos de golpes blandos contra los países del ALBA, principalmente Venezuela, como lo estamos viendo actualmente, Nicaragua, como la que sufrió el año pasado, Bolivia, de menor intensidad, pero con la amenaza constante a la desestabilización política, y ya veremos qué ocurre este 2019 cuando a finales de año se dé comienzo a la campaña por la presidencia de la República, y por supuesto el retorno de la parte más dura del bloqueo económico contra Cuba, como por ejemplo la activación del punto 3 de la ley Helms-Burton. El ALBA ha significado y significa para los pueblos de Latinoamérica una esperanza, ya que no estamos solamente ante una alianza económica, no estamos tampoco solamente ante una alianza para el libre comercio, sino estamos sobre todo y ante todo ante una alianza con un fuerte contenido ideológico, revolucionario y de liberación nacional para los pueblos de Latinoamérica. Por eso es muy importante la defensa y el fortalecimiento de este bloque, del bloque del ALBA, como parte de la resistencia de ese mundo multipolar que está creciendo, que además es la amenaza más importante para el proyecto de dominación hegemónica global de los Estados Unidos. Y hasta aquí este vídeo.